UFO OVNI, Proyecto Alpha Crucis 3. A medida que sigas escuchando, considera que algunos estamos despertando para ser los adultos espirituales, por lo que esta información no está destinada a todos. La historia oculta que se revela ahora está repleta de muchas complejidades y es difícil de procesar. Recuerde que el propósito de esta información es tener el contexto adecuado al saber que, para resolver los problemas genéticos híbridos de la raza humana angelical, primero debemos despertar para buscar la verdad y saber que el problema existe. Cuando podamos ver la fuente exacta de los problemas globales que azotan a la humanidad, entonces podremos hacer las preguntas correctas. Además, debemos saber, al entrar en la tumultuosa encrucijada de la evolución humana, que la tecnología de IA se ha utilizado encubiertamente para terraformar el planeta, para volverlo hospitalario para los invasores, y que sus agendas de hibridación extraterrestre con humanos son la fuente de una desenfrenada desconexión espiritual, y daño al gen cristal. Este daño de hibridación genética ha acumulado una enorme cantidad de traumas enterrados en la raza humana angelical, que se desmorona aún más en manifestaciones de violencia interna y externa masiva. Solo cuando se identifiquen correctamente, podremos comenzar a tomar medidas para resolver esos problemas de manera más efectiva y permanecer alineados con las leyes naturales. Estamos alertando sobre a qué está expuesta la humanidad en esta etapa particular, y por qué el planeta y la humanidad están pasando por una extracción masiva de superposición de ADN, junto con confrontaciones encubiertas que expulsan y fuerzan el desalojo de las especies invasoras, lo que inicia purgas físicas repentinas de miasmas, limpiezas genéticas ancestrales y purificación espiritual celular profunda. Mensaje andromedano. La imaginación creativa impregna al ser interno. La humanidad se encuentra en plena transición de una era o época a otra. Según las tradiciones de sabiduría, al final de cada época de desarrollo, la humanidad recibe las condiciones necesarias para activar un nuevo órgano, o facultad, necesario para la época entrante. Este nuevo órgano o facultad, es indispensable para recibir las energías que formarán parte de la época futura. Dicha energía siempre se pone a disposición, cuando la era en curso está en declive. Cada nueva capacidad de desarrollo dentro de la humanidad le permite recibir un espectro más amplio de realidad perceptiva. Sin embargo, es posible que en gran medida no sean conscientes de estos procesos de transformación que ya están en marcha. Por esta razón, tiende a haber una contrainiciativa, establecida por los poderes dominantes para bloquear e impedir a las masas en general, la recepción de las energías de desarrollo. Este movimiento se está manifestando actualmente como el transhumanismo, e implica la terraformación del planeta Tierra, como ya les hemos comentado. En estos momentos de transición, los periodos caóticos son más frecuentes porque existe esta lucha o contienda entre las fuerzas salientes, que luchan por mantener el statu quo de poder y control, las nuevas fuerzas socioculturales que emergen impulsadas por el impulso trascendental de un mayor desarrollo. Puede parecer que estos periodos caóticos se oponen a ustedes, pero en realidad pueden beneficiarlos. Las fuerzas perturbadoras desatadas, por el impulso hacia el transhumanismo, pueden en realidad activar a la gente hacia otras vías de desarrollo, sacudiéndola literalmente para que sea consciente. Los periodos de agitación permiten movimientos en muchas direcciones, igual que arar la tierra permite un nuevo crecimiento. Para poder alejarse de una trayectoria contraevolutiva, es preciso reconocer y apoyar los impulsos trascendentales o de desarrollo. En el mundo orgánico y humano no hay lugar para fuerzas antihumanas. Los impulsos sagrados, a veces denominados fuego o luz inmaterial, existen como radiación de fondo de la existencia física e irradian o fluyen hacia la fisicidad a través de cuerpos o formas materiales. Es decir, la luz metafísica infunde materialidad a través de una energía de fuerza vital, el Espíritu Santo. Este fuego luz espíritu metafísico no visible, no suele ser percibido por los sentidos externos, sino por el ser interno. Por eso es crucial que, las fuerzas materiales de la inercia, es decir, el transhumanismo, no le impidan recibir estos impulsos sagrados. Hay tentativas de crear sociedades, desprovistas de impulsos de desarrollo.
Lo que tienen que alimentar es una intención enfocada, apoyar los aspectos de la imaginación creativa que funcionan a través de una capacidad de pensamiento integrada, en lugar de quedarse atrapados dentro de un reino cerebral materialista, analítico y dominado por el intelecto. La imaginación creativa impregna el ser interno del individuo en lugar de ser un producto del ego social. Junto con la imaginación creativa existe el intelecto intuitivo que opera más allá del velo de un intelecto racionalizado y condicionado. En las culturas y sociedades humanas, el arte, la literatura, los diseños geométricos y los símbolos, incluso los jardines, pueden actuar como portales o entradas para la transmisión de información sobre el desarrollo. Deben recuperar sus medios de sentido y significado. Gran parte de su lenguaje moderno ha sido secuestrado recientemente para convertirse en eslóganes, marcas, tweets, y, por tanto, en su mayor parte es lenguaje muerto. Además, los individuos necesitan adquirir un grado suficiente de autonomía psicológica, alejándose de los enredos con los satisfactores sociales superficiales, actividades orientadas a la dependencia, y el entretenimiento, que solo ofrecen rudezas, pero no refinamientos. Se trata de cómo cultivan su firma vibratoria. Aquello con lo que se alinean física, psicológica y emocionalmente, sincroniza su propia frecuencia con la suya. Aquello a lo que nos oponemos activamente a menudo acaba sintonizándolos con su frecuencia. De este modo, será capaz de mantenerse al margen del contexto de su entorno, de modo que éste tenga un efecto mínimo sobre ella, pero también de mezclarse con él cuando sea necesario. Es la energía inferior, más densa, la que trata de dominar el entorno y a los que se encuentran en él, y es este estilo de comportamiento el que fomenta y recompensa la sociedad de consenso. Se pueden ver ejemplos de esta escisión de la realidad que ya está ocurriendo. La gente está sintonizada con un conjunto de realidades diferentes. La alineación vibratoria con una vida interior equilibrada ayuda a separar al individuo de una vida bombardeada por impulsos e influencias de orden inferior, medios de comunicación, noticias, entretenimiento. Necesitamos desenmarañarnos de los enredos energéticos de los fantasmas externos. La programación sociocultural dominante transmitida a través de nuestros canales de comunicación tiene que ser una evolución humana y no una revolución tecnológica. Sin una perspicacia suficiente, toda la atención se centra en lo pasajero y superficial. Estos son los factores externos que enganchan y arrastran a la gente hacia una realidad de consenso controladora con una comprensión muy limitada. Entonces, la verdadera catástrofe de este tiempo no es la agitación y el caos que asolan las sociedades, sino que el individuo humano está siendo atraído lejos de los potenciales de sus propias fuerzas creativas innatas, hacia un estado de ignorancia y servidumbre, por fuerzas hipermaterialistas. La característica esencial de estos tiempos, es que la humanidad está experimentando una crisis tanto existencial, como evolutiva. Esta es la razón por la que muchos aspectos de sus estructuras sociales parecen rotos. Algunas personas elegirán luchar activamente o rebelarse contra la ola de transhumanismo que se avecina, y estas personas lo considerarán una acción necesaria. Lo primero que se necesita es un cambio transformador interior, para transfigurar al individuo humano mediante la disponibilidad y la transmisión de materiales perceptivos. Textos, charlas, conferencias, reuniones, organizaciones. Es decir, mediante la comunicación, y la organización de información sobre el desarrollo, para que cada persona pueda discernir la diferencia entre un mundo de acontecimientos externos manipulados y un mundo interior con un grado distinto de comprensión perceptiva. El cambio real siempre empieza primero desde la periferia. Es la ley de los sistemas complejos. En primer lugar, recordemos que el miedo alimenta las fuerzas de negación y control. La longitud de onda del miedo refuerza las fuerzas antihumanas. La debilidad y falta de resolución interior fortalecen a las fuerzas de control humano. Y, sin embargo, la ausencia colectiva de miedo, las atemoriza tanto a ellas como a sus estructuras de control. Sin miedo, no estamos obligados a cumplir la conformidad voluntaria con las agendas transhumanistas y la embestida de la tecnocracia será su mayor fracaso.
Sin embargo, la no conformidad no significa necesariamente resistencia física, sino el desarrollo de un camino paralelo, a menudo desde abajo y de forma descentralizada. Y así es como el ser humano siempre ha prosperado, poniéndose en marcha y haciendo las cosas siguiendo una guía y una necesidad internas. Para crear caminos paralelos en la manera de establecer sus relaciones, sus necesidades, sus transacciones, su confianza, y la forma de centrarse en sus objetivos para una vida basada en la calidad y no en la cantidad. Se trata del crecimiento silencioso de culturas paralelas que, por ahora, existen dentro del vientre de la bestia. Y ya está ocurriendo en todo el mundo, aunque todavía no sea visible para muchos. Lo que hace falta es que un número suficiente de personas capaces cambien sus prioridades y trabajen para recalibrar las relaciones humanas y mejorar a los seres humanos, una nueva forma de comprender la condición humana, antes de que la civilización humana se vea arrastrada a un futuro transhumanista tecnocrático o caiga en un pantano de falsas ilusiones. Y es el reconocimiento de las fuerzas sagradas, o trascendentales, lo que no solo ayudará a esta transformación, sino que también servirá mejor a esos individuos tanto para la transición actual como para el futuro posterior a la misma. Necesitan estar abiertos a estas potencialidades teniendo esperanza, confianza, y no cerrarse por miedo. Quizá una respuesta sagrada sea, que tantas personas como sea posible se preparen, física, mental y emocionalmente, para aplicar las diferentes facultades y habilidades necesarias para los cambios que se producirán en este planeta. Sean conscientes de que también es probable que haya turbulencias en el camino. Sin embargo, el acto de transmutar y conectar a tierra las turbulencias para convertirlas en fuerzas transformadoras es la mínima de las responsabilidades sagradas del ser humano. El transhumanismo se impone a través de la indiferencia y la desmoralización del ser humano. Su respuesta debe ser la contraria. Tienen que vivir de acuerdo con sus verdades. Cada individuo tendrá que considerar las formas más apropiadas para sí mismo de manifestar sus ideales en su vida física. Hasta siempre.